Esto ocurrió hace ya muchos años. En esos días mi familia estaba pasando por una crisis económica severa. Mi papá perdió su trabajo y se metió de albañil y mi hermano y yo tuvimos que irnos con él para sacar más dinero. Nos salían buenos trabajos, gracias a Dios. En una ocasión nos contrataron para ir a hacer un trabajo a otra ciudad, pero nos teníamos que ir por nuestra cuenta, pero allá tenían la herramienta. El trabajo era grande, tardaríamos varias semanas en terminar el encargo, llenamos unos morrales con ropa, caminamos hasta la carretera y nos fuimos de aventón con un trailero. Nada más le pagamos 500 pesos por los tres. El viaje se extendió por varias horas. Luego de bajarnos donde nos dejó el tráiler, caminamos por varias terracerías hasta que llegamos a un terreno rodeado por muchos árboles, en el cual ya habían varias personas de aspecto indígena esperando. Ese día cenamos unos frijoles con tortillas y café negro, descansamos bien, porque a partir del día siguiente sabíamos que nos esperaba una de aquellas. Los indígenas nos prepararon como casas de campaña o algo así. Comenzamos a emparejar el terreno bajo el sol a punta de pala. El sudor era terrible, ese lugar era mucho más caliente que nuestra ciudad. Lo que íbamos a construir no lo recuerdo bien. Nos dijeron el nombre pero estaba en dialecto, era como un templo o una iglesia para los indígenas, que por cierto, ellos aparte de su lengua hablaban español y también inglés. Pasaron como 2 o 3 días, cuando nos llegó una noticia inesperada. Las personas de los pueblos cercanos estaban reportando que una caravana de brujas se estaba acercando hacia donde estábamos nosotros. Los indígenas se miraban preocupados. Uno de ellos comentó que ver una bruja era cosa diaria, pero una caravana ya era para preocuparse. Nosotros nos acercamos con ellos para saber qué iba a pasar. Dijeron que antes del anochecer debía llegar la persona que iba a pagar y ya él nos diría qué hacer. En efecto, antes de las 7 llegó el señor que nos había contratado. Los indígenas le comentaron lo de la caravana de brujas, él sacó el dinero y se lo dio a mi papá, luego le dijo que necesitaba que termináramos la obra sin contratiempos. Mi papá volteó a vernos y con un gesto nos dijo todo, nos íbamos a quedar. Después el líder de los indígenas, el señor y mi papá se alejaron de todos y algo platicaron. Cuando mi papá regresó, nos dijo que podíamos quedarnos tranquilos, que el señor tenía un amigo que se encargaría de protegernos de las brujas, las cuales de seguro llegarían en unos 3 días más. En esos 3 días mi hermano y yo estuvimos trabajando a toda velocidad. Queríamos terminar lo más pronto posible para volver a casa, porque a los dos nos daban mucho miedo las brujas. Era de noche, ya habíamos cenado y nos estábamos terminando el café, cuando escuchamos el galopar de un caballo que se fue frenando poco a poco hasta detenerse. El galopar estaba acompañado del sonido de ruedas. Los indígenas rápido arrojaron tierra sobre el fuego para apagar la fogata y nos hicieron la seña de que no hiciéramos ningún ruido. Hubo un infinito minuto de silencio absoluto, luego se empezaron a escuchar pasos y ramas moverse. Esos sonidos empezaron a sonar cada vez más rápido. Alguien se estaba acercando a toda velocidad. La tenue luz de la luna llena fue suficiente para que me diera cuenta de que una mujer venía hacia nosotros, pero cuando ya estaba a pocos metros apareció un monstruo y la embistió, le mordió un brazo y se la llevó a rastras hasta perderse entre los árboles. Mi hermano y yo estábamos pálidos del miedo. La bruja era lo de menos, acabábamos de ver un monstruo enorme. Nos quedamos despiertos unas horas más hasta que el sueño nos venció. Durante el día siguiente, trabajamos con la incertidumbre y la duda. La inquietud e incomodidad era evidente entre todos nosotros, pero nadie quería hablar de lo que habíamos visto la noche anterior. Un día después, uno de los indígenas llegó gritando algo en su dialecto. Nosotros claramente no le entendimos, pero nos hicieron señas de que fuéramos a ver algo. Mi papá no estaba muy seguro de ir, pero mi hermano y yo le insistimos hasta que aceptó. Apuramos el paso para alcanzar a los demás y llegamos hasta un lugar entre los árboles en el que observamos una horrorosa escena. Había una mujer muerta, tenía unos grandes surcos en la espalda, hechas quizás por unas largas garras, que al parecer perforaron sus pulmones.
había un gran charco de sangre ya seca. El jefe de los indígenas le dio la vuelta al cuerpo, y ahí nos dimos cuenta de que le faltaba el corazón. La muerta llevaba alrededor de su cuello un collar hecho con dientes. El jefe de los indígenas volteó a vernos y nos dijo que se trataba de una bruja. Ahí dejamos el cuerpo y volvimos al lugar de la obra. Mi padre, mi hermano y yo continuamos trabajando, y los otros siguieron con lo suyo. En todo ese tiempo nunca supe qué hicieron, porque hablaban en su dialecto y de vez en cuando en inglés. Yo tenía la sospecha de que no hablaban en español, para que nosotros no nos enteráramos de lo que decían. Al día siguiente se soltó un aguacero, lo cual impidió que ese día trabajáramos, y todo ese día lo aprovechamos para platicar con los indígenas que eran 1000 veces más listos que nosotros. Yo me sentía un ignorante al lado de ellos. Cuando mi papá se quedó sin preguntas, yo aproveché para preguntar sobre las brujas, específicamente sobre por qué querían llegar hasta donde estábamos nosotros. Lo que me respondieron fue que lo que nosotros estábamos construyendo, ellos lo iban a utilizar para rezarle a una deidad, contraria a la deidad de las brujas, y que por eso querían evitar que la obra se terminara. Mencionaron que estaban seguros que las brujas iban a seguir intentando, pero que no teníamos nada de qué preocuparnos porque nos seguirán protegiendo. Entonces yo pregunté qué era eso que había matado a la bruja. El líder de los indígenas me dijo que esa criatura era producto de la magia negra y ritos satánicos, y que era un monstruo creado específicamente para enfrentar brujas. Pregunté si se trataba de un nahual, pero me dijeron que no. Me dieron el nombre, pero, una vez más, estaba en su dialecto y no puedo pronunciarlo. Al caer la noche, como no había dejado de llover durante todo el día, hacía un frío terrible, se sentía feo hasta respirar, y nosotros no habíamos llevado ni chamarra ni nada. A mitad de la madrugada, tuve que salir de la casa de tela porque tenía muchas ganas de orinar, y aunque hacía demasiado frío, ya no me podía seguir aguantando. Salí, y fui hacia un árbol que no estaba tan lejos, pero antes de llegar empecé a ver un montón de luces de colores que estaban a lo lejos, pero estaban en todas direcciones. Luego escuché un grito tan fino y chillante que parecía que mis oídos reventarían. De seguro se trataba de una bruja. Rápido me di la vuelta para regresar con mi hermano y con mi papá, pero cuando estaba a escasos centímetros, sentí como una mano se posó sobre mi hombro. No quería voltear, pero lo hice por mero instinto. Lo que me había agarrado era una mujer. Me estaba mirando con una sonrisa en la cara, mostrando sus amarillentos y engusanados dientes. La bruja puso más fuerza en la mano con la que me estaba agarrando el hombro. Pude sentir como sus uñas se estaban enterrando en mi carne. Sentía tanto dolor que caí de rodillas. Estaba llorando, y quería gritar, pero no me salía la voz. Yo sentía que en cualquier momento me iba a morir, ya fuera porque me matara la bruja o de un infarto, debido al miedo, pero se me figuraba que ya no salía vivo de esa. Pero entonces de entre los árboles salió aquella criatura monstruosa. Entre sus fauces llevaba una pierna arrancada de una persona. Supongo yo que era de otra bruja. La bruja y el monstruo se sostuvieron la mirada. El monstruo soltó la pierna que llevaba en la boca y le lanzó un gruñido a la bruja. Ella me soltó el hombro, y yo aproveché para entrar a la casa de campaña. Ni siquiera intenté ponerme de pie, así de rodillas me metí. Por ende ya no vi qué fue lo que pasó, solo escuché unos ruidos, y no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente conté todo y le dije a mi padre que ya no quería estar ahí, que me iba a regresar a la casa aunque me tuviera que ir solo. Mi papá entendió la situación, y lo que dijo era que le ayudáramos a terminar ese día, y al atardecer iríamos a la carretera. Eso hicimos. Luego esperamos a que alguien nos diera un aventón y volvimos a casa. Muy temprano por la mañana, mi papá volvió a irse y regresó hasta 5 semanas después. Ya sin nuestra ayuda tuvo mucha carga de trabajo. Mi papá nos contó que las brujas habían hecho varios intentos fallidos, pero durante el último ataque se habían llevado a uno de los indígenas y por más que lo buscaron, no pudieron encontrarlo.
Me llamo Agustín, soy originario de Chalma, durante 9 años trabajé en la PGR, los últimos 2 años antes de salir, formé parte de un grupo que trabajaba en conjunto con los GAFES y con los de inteligencia. Ese grupo fue el primero que trabajó en conjunto con los GAFES, por eso no tenía del todo claro cómo era que iba a estar todo. Como era de esperarse, el caso en el que íbamos a trabajar no era común, el asunto a tratar fue la desaparición masiva de infantes en ciertas zonas específicas. Esas zonas eran urbes rodeadas de pequeños pueblos, eso era curioso, todas las zonas eran iguales, no ocurría en ciudades conectadas con otras ciudades, para llegar a los diferentes lugares de las desapariciones, forzosamente había que atravesar por lo menos un pueblo. Otro dato interesante es que en todos los pueblos que rodeaban las urbes había extraños altares, ese era el motivo de que los GAFES estuvieran involucrados, porque en la zona norte del país era una práctica común entre los traficantes de sustancias el poner altares para rodear de misticismo sus actividades. Los que éramos de la PGR haríamos trabajo de campo, los GAFES les harían la vida difícil a las organizaciones criminales que tuvieran operaciones cerca de donde estábamos investigando, y los de inteligencia se encargarían de contrastar ambos resultados. Mis compañeros y yo, de lo primero que nos percatamos, era que todos los infantes desaparecidos eran solo de las urbes, los pueblos no se estaban viendo afectados, cuando la lógica dicta que debería ser al revés. Por ese motivo, desde mis primeros reportes, yo hice anotaciones donde sugería que la gente de los pueblos circundantes estaban involucrados de alguna forma. Antes de retirarnos de la primer zona, nos tomamos 3 días para visitar los pueblos cercanos, encontramos muchos niños, tomando en cuenta las casas que había. Yo le calculo que cada familia debía tener por lo menos 7 hijos. La gente que vivía ahí era muy amable, sinceramente yo me esperaba que nos recibieran con un poco de hostilidad, claro que eso se sustentaba en mi teoría, de que ellos estaban involucrados. En los primeros pueblos decidí no acercarme mucho a los altares, por 2 motivos, el primero era porque no eran iguales, tenían varias cosas en común, pero se les podía diferenciar fácilmente, y el segundo motivo era que todos los altares estaban protegidos por grandes perros de diferentes razas. Pero, cuando ya nos estábamos retirando del último pueblo de la primer zona, no pude evitarlo, y a pesar de que mis compañeros intentaron detenerme, fui hasta el altar de ese pueblo. Los 3 perros que lo cuidaban me empezaron a ladrar y amenazaban con morderme, pero el señor de la casa donde estaba el altar salió y calmó a los perros, luego se acercó a mí, para preguntarme qué era lo que yo necesitaba. Le mostré mi placa y le comenté que estaba ahí porque investigaba la desaparición de los niños de la urbe y buscaba cualquier información que pudiera ayudarme. El señor dijo no saber nada, pero me deseó suerte en mi trabajo. Antes de retirarme, le hice una pregunta que me daría mucha información sobre el altar sin tener que preguntar de forma directa. Mi pregunta fue, ¿usted cree que lo que está pasando en la urbe pueda pasar aquí? El señor muy confiado me respondió que no, que ellos estaban protegidos por los altares, que la diosa madre los estaba protegiendo de la plaga. Me despedí del señor y volví al auto, y partimos hacia la siguiente zona, que estaba a unos 50 kilómetros. En el trayecto venía redactando mi informe, mientras platicaba con mis compañeros, ellos creían que los altares no estaban relacionados y que solo era para confundirnos y hacernos creer que había una especie de culto o secta. Pero lo que yo estaba pensando, era que la gente de los pueblos sabían lo que estaba sucediendo, y esos altares los habían levantado para intentar protegerse. Mi perspectiva había cambiado. Luego de esa breve conversación con el señor del altar, su respuesta me hizo pensar en otra teoría, tal vez ellos sabían mucho más de lo que decían, pero no hablaban por miedo a eso, que el señor llamó como la plaga. Antes de llegar a la siguiente urbe, nos actualizaron la cantidad de infantes desaparecidos en las zonas a investigar, la cifra ya era de 40. Ya llegando al destino,
Nos repartimos para entrevistar a las familias afectadas. En esa urbe eran 12 los niños que se habían desaparecido. Al terminar los interrogatorios, llegamos a la misma conclusión a la que habíamos llegado en la urbe anterior. Las familias de los niños desaparecidos no tenían nada en común. Los infantes tampoco se parecían entre ellos. El rango de edades también era muy amplio. No había nada que nos indicara la existencia de un patrón. Después fuimos a revisar los pueblos, para intentar que alguien nos dijera algo. Cuando yo estaba caminando por uno de los pueblos, se me acercó un muchacho con síndrome de Down y me dijo que la culpa era de la bruja. Sinceramente confieso que aquella afirmación me pareció un poco fuera de lugar, no me malentiendan, pero no podía tomar en serio lo que el muchacho me estaba diciendo. Pasaron los días y los niños seguían desapareciendo sin dejar rastro. La situación se estaba poniendo bastante tensa, puesto que el gobierno exigía respuestas. La prensa estaba muy cerca de darse cuenta y ni nosotros ni los gafes teníamos nada concreto. Nos dieron la orden de obtener respuestas. Y si era necesario teníamos autorizado utilizar métodos de la vieja escuela. Después de recibir tales indicaciones llegamos a un pueblo. Mis compañeros eran más viejos que yo, y por lo tanto tenían métodos menos amistosos, así que les pedí que me dejaran intentarlo primero. Fui directo hacia la casa que tenía afuera uno de esos altares raros. Me recibieron 5 perros negros muy amenazantes. Salió el dueño de la casa y me gritó que me largara de su casa. Yo le mostré mi placa y mi arma. Le dije que si no hablaba conmigo, vendrían mis compañeros y ellos no lo pedirían por favor. El señor me permitió entrar a su casa. Ya estando dentro le dije que solo quería hacerle unas pocas preguntas. Primero le cuestioné por qué tantos pueblos tenían altares. Me respondió que todos esos altares eran para suplicar por la protección y la misericordia de la diosa madre Coatlicue. El motivo por el cual los altares no eran idénticos era debido a que la diosa madre Coatlicue tenía muchas formas diferentes de manifestarse y a cada forma se le rendía culto de diferente manera. Además, no todos los pueblos tenían la posibilidad de armar un altar con los mismos materiales. Me daba curiosidad porque todos le rendían culto a Coatlicue y lo cuestioné al respecto. El señor me contó que todos los altares a la diosa madre Coatlicue los habían levantado un día antes de que empezaran a desaparecer los niños. El motivo fue que una bruja se apareció en todos los pueblos. Y les dijo que si montaban los altares estarían a salvo de la plaga. Le pregunté cómo era que la bruja esa había visitado tantos pueblos. El señor me repitió que la bruja se había aparecido en los pueblos. No era que ella hubiera llegado físicamente, sino que lo que había pasado era que la bruja se había manifestado utilizando un conjuro. Durante varios minutos más, estuve platicando con el señor antes de volver al vehículo con mis compañeros. A ellos y a los de inteligencia les conté todo lo que me había dicho el señor, lo de los altares y la bruja, y también sobre la plaga, que el señor me explicó que se trataba de una hechicera oscura, que estaba ofreciendo a los niños a los seres de oscuridad como parte de un ciclo de sacrificios que llevaba realizándose desde hace cientos de años. Mis compañeros se burlaron un poco y dijeron que los de inteligencia también se burlarían, pero, para nuestra sorpresa no fue así. Los de inteligencia comentaron que los gafes también habían reportado a una mujer apodada como la plaga. Esa mujer parecía estar relacionada con varias organizaciones criminales. Los gafes informaron que esa mujer presuntamente estaba ubicada en Tula, y ya que yo había informado que los pueblerinos también la mencionaban como responsable, ahora los gafes y nosotros nos reuniríamos en Tula para darle caza a la plaga. Llegando a Tula nos acercamos hasta estar a 3 kilómetros. Ahí, yo y 4 gafes fuimos por la presunta hechicera y los demás se quedaron cubriendo el acceso, por si los criminales llegaban en su auxilio. Caminamos por un estrecho sendero que subía a una loma y finalmente tuvimos una casa a la vista. No era una casa grande. Decidimos rodear la casa y en la parte de atrás encontramos unos barriles cerrados. Cuando los abrimos nos llevamos una terrible sorpresa. Había niños flotando en un líquido color ámbar. Los niños estaban muertos. Era la única prueba que necesitábamos para llevarnos a esa mujer.
entramos por ambas puertas para que no hubiera ninguna posibilidad de que ella escapara. Cuando llegamos a la parte central de la casa, ahí estaba la mujer. Era una anciana de cabello totalmente canoso, vestía una túnica color púrpura y algo estaba haciendo con unas velas, pero la detuvimos antes de que continuara. Los gafes la interrogaron para que confesara que había hecho con todos los demás niños, pero a pesar de las formas tan enérgicas de los gafes, la hechicera nunca dijo ni una palabra. Informamos a inteligencia y ellos nos dieron la orden de liquidarla. Esta historia me la contó mi abuela, y estoy seguro de que es cierta, porque mi abuela siempre vio la vida con mucha sobriedad, jamás fue supersticiosa ni demasiado devota. Sí tenía fe, pero no era de las personas que intentan convencerte de que su Dios es el correcto, así que detrás de su historia, no creo que hubiera una intención de convencernos de creerle, ella lo creía, y eso es suficiente para mí. En el rancho donde vivía, las casas estaban muy separadas una de otra, y todo el mundo se conocía entre sí. Ella era joven y vivía con sus papás y hermanos, el sustento de la familia era la siembra de maíz y frijol, tenían algunos pocos animales, pero solo para consumo de la casa, nada de venta. Un lugar como cualquier otro, con sus cosas buenas y malas, pero todo normal, pero las cosas cambiaron cuando desapareció un niño en una casa cercana. Los padres del niño contaron que lo acostaron para dormir, atrancaron la puerta como acostumbraban y al amanecer simplemente ya no estaba. El papá corrió a la puerta y estaba cerrada, como él la había dejado, algo extraño, ya que su casa no contaba con ventanas así que era la única salida posible. La familia se puso histérica y pidió ayuda a todos los vecinos, todos en los ranchos vecinos se dedicaron a buscarlo durante días, pero no hubo éxito, y hubo un segundo niño desaparecido. Fue en ese momento que empezó a correr el rumor de que una bruja estaba acechando los ranchos. No había sospechas de nadie, se creía que la bruja venía del monte y se iría si bendecían las casas, eso hicieron todos, claro que para eso solicitaron la ayuda del párroco. El cura del pueblo fue y bendijo cada una de las casas y les sugirió poner tijeras debajo de las camas de los niños. Luego de eso, hubo calma por unos cuantos días. Una tarde una muchachita, de unos 14 años, llegó al poblado con una canasta de quesos, los estuvo ofreciendo, vendió algunos cuantos y luego se fue. La muchachita volvió la siguiente semana y también la siguiente. En una de las ocasiones que fue a vender quesos, la vieron meterse a la casa de uno de los vecinos y estuvo ahí toda la tarde. En la casa solo estaban el señor y el bebé, la esposa estaba en la iglesia. La muchachita se fue antes del anochecer y gran sorpresa se llevó la mujer al llegar y darse cuenta que su bebé ya no estaba y su esposo no sabía darle ningún tipo de explicación. A los días, mi abuela y la gente del poblado se enteró que una ranchería había pasado lo mismo, la muchachita de los quesos se había metido con un señor que tenía un bebé en casa, y al irse ella el bebé no aparecía por ninguna parte. Estaba bastante claro que se trataba de una bruja, pero esos dos casos fueron diferentes a los primeros dos, ya que en los primeros dos, los bebés desaparecieron en la madrugada sin que nadie viera entrar a nadie. Uno de los hermanos de mi abuela dio una atinada sugerencia, quizá eran dos brujas que operaban de forma diferente, así la gente solo se centraría en capturar a una, mientras la otra seguía robando bebés, quién sabe con qué macabra finalidad. Para sorpresa e incredulidad de todos, la muchachita volvió al pueblo donde vivía mi abuela, la madre del bebé al que esa muchacha se había llevado le hizo frente y la abofeteó. La muchachita le restregó en la cara lo que había hecho con su esposo y luego se fue carcajeándose. Con el paso de los días la mujer que había golpeado a la joven bruja empezó a enfermar, empezó a palidecer, no podía comer, ya que vomitaba todo lo que ingería, tampoco podía dormir. Lo peor fue, cuando la mano con la que había atacado a la muchacha se le empezó a poner de color negro, su marido tuvo que llevársela para que la viera un doctor. El señor regresó a los 2 días, venía solo, pues su esposa había muerto. Él no duró mucho,
La noche de ese fin de semana lo vieron salir de su casa, iba como hipnotizado, y dicen que una lechuza blanca estaba posada en el techo de su casa. Una semana después desapareció otro infante en el rancho. No se trató de un bebé, era una niña de unos 10 años, ella era amiga de mi abuela y solían jugar juntas. Fue ahí que mi abuela empezó a sentir miedo de verdad, ya que si se habían llevado a su amiga, ella podría ser la siguiente, y eso la mantenía despierta por las noches. La buscaron aunque todos sabían que no la iban a encontrar, porque se la había llevado la bruja. Pasaron 4 días y ocurrió otro rapto. Se trataba de un recién nacido, un primogénito. Fue por eso que el padre se armó con pistola y machete y salió a buscar a su hijo, y aunque lo encontró, pero solo era su cadáver. Estaba en medio del monte, junto a los restos de un oscuro ritual. Había cabezas de gallina, huesos de animales y símbolos extraños en la tierra. Al día siguiente la muchachita de los quesos regresó, daba de brincos y se reía, como burlándose, disfrutando de todo el dolor que sus actos estaban causando. Todos se escondieron en sus casas, incluyendo a mi abuela. Nadie se atrevía a hacerle frente. Con la muerte de la que la había abofeteado, quedó claro que era mala idea meterse con ella, pero eso poco le importó al dolido padre que acababa de perder a su primogénito. Ese señor salió con la escopeta cargada y sin dar tiempo a miramientos, descargó todas las balas que tenía, tumbó a la bruja y la mató. Todos estaban realmente impactados. Algunos salieron de sus casas para ver el cadáver de la bruja. Se llevaron una gran sorpresa al descubrir que la bruja no era una jovencita, sino una anciana. Su deslumbrante apariencia solo era el fruto de un hechizo. Hubo calma por una semana, y al señor no le pasó absolutamente nada. Eso les dio valor a los demás, así que cuando vieron a la otra bruja intentar colarse a una casa, entre todos los que tenían arma, fueron a llenarla de pólvora. La bruja intentó escapar, pero no lo consiguió, y también murió. Las 2 brujas habían muerto. Parecía ser que los días de terror habían terminado, pero un mes después desapareció uno de los hermanos de mi abuela. Eso solo podía significar 2 cosas. La primera opción es que hubiera llegado una tercer bruja, y la segunda opción es que una de las vecinas de las rancherías cercanas y los alrededores fuera una bruja. Todas las personas que estaban reunidas en la casa donde vivía mi abuela se voltearon a mirar entre sí, esperando que la culpable se delatara. No pasó, pero sí se dieron cuenta de una cosa: todos los que vivían cerca estaban ahí, todos menos una persona, Rita, la vieja loca. Esa señora había tenido mala fama desde que llegó, era una arpía, siempre estaba al pendiente de lo que hacían los demás para estar hablando, para escupir su veneno e inventar chismes. Mi abuela dice que es entendible que lo hiciera, ya que era una mujer sola, que no tenía a nadie en el mundo, porque nadie la aguantaba. Todos, incluyendo a mi abuela y al padre de mi abuela, fueron hasta la casa de esa señora. En cuanto estuvieron lo suficientemente cerca se percataron que desde el interior de la casa salía un olor en verdad asqueroso. Entraron varios hombres, entre ellos el padre de mi abuela, tapándose nariz y boca. La mujer estaba rezando, rodeada por veladoras, y la mujer, cuando se percató de la presencia de los hombres, hizo un movimiento completamente antinatural, dio un brinco y quedó colgada de cabeza en el techo, viendo con odio a los hombres. Intentó intimidarlos, pero no pudo hacer nada para evitar que las balas perforaran y atravesaran su cuerpo. Fue así que los niños dejaron de desaparecer, y nunca más volvieron a ocurrir incidentes de esa naturaleza. Esto lo contaba mi abuela con miedo, pues durante las noches de luna llena, misteriosas bolas de fuego rondaban la zona. No atacaban a nadie, pero sí que causaban mucho miedo, no tanto por el horrible rostro que tenían en el centro, sino por las carcajadas que emitían al pasar volando cerca de alguna persona. Mi abuela falleció el año pasado a los 82 años de edad. Sé que era inevitable su partida, la edad es así, nadie está libre de viajar con la señora Parca, pero creo que lo que pasó con ella no fue natural.
Al final de sus días sufrió como jamás lo había hecho, lo sé porque ella me lo dijo. Mi mamá pensaba lo mismo que yo, pues al hablarlo me confirmó que ella no podía ver así a su mamá. Esos 2 meses de agonía para ella fueron como una tragedia para toda la familia. Nos unió, pero también provocó peleas. Hasta el día del funeral provocó muchos cambios aquello. Pensé que todo había acabado, que ahora que ella estaba en un lugar mejor, no debía preocuparme, pero el mismo día del sepelio, por la noche, comencé a escuchar ruidos en el que era su cuarto. Cuando fui a ver lo que pasaba, la luz estaba prendida. 2 o 3 veces llegué a ver la luz prendida. Por su parte mi mamá decía que escuchaba que ella le llamaba, así como cuando le hablaba en medio de su agonía. Poco a poco la casa pasó de solo estar sola, por la sensación de su falta, a estar repleta de momentos en los que ella parecía penar, pues llegamos a ver su fantasma vagar por el pasillo que lleva a su cuarto. De eso han pasado 10 meses apenas, pero se siente como una eternidad. Ahora mi abuela revive día a día el momento antes de su muerte, se puede escuchar que ora bajito mientras llora. Se vengó una mala mujer de ella, porque ella se casó con mi abuelo a pesar de todas las cosas que hizo para separarlos. He ido con diversos sacerdotes, con amigos e incluso intenté algunas cosas que vi en TikTok para ver si puedo limpiar mi casa, todo para poder salvarla porque su alma sigue en pena, está atada a la tierra por culpa de los hechizos de aquella mujer. A pesar de que mi abuelo falleció hace años, la bruja jamás olvidó su promesa, la venganza que tenía que cobrar por sentirse usada por el abuelo. Es horrible pensarlo, pero mi abuela era la que menos tenía la culpa en este asunto, pues mi abuelo estaba enamorando mujeres en cada pueblo donde pasaba a vender su ropa. A esa mujer la conoció así. En un pequeño lugar con poca gente, ella era la hija de la señora que hacía limpias y curaciones a las personas del pueblo, pero eso a mi abuelo no le importaba, no creía en esas cosas. También pasó lo mismo con mi abuela, a quien enamoró buscándola a la salida de misa. Mi abuela nos contó todo eso, a mis primas y a mí un día que perdió la compostura normal al perseguir una lechuza. Lo que les contaré es lo que pasó cuando mi abuela tenía 16 años, allá en Tala. La familia de ella, toda, se dedicaba a trabajar en la azucarera, en la planta o como choferes. Apenas había terminado la primaria. Tampoco tuvo oportunidad de aprender algún oficio. Ella se dedicaba a ayudarle a su mamá a mantener la casa, pues había sido la única mujer que había quedado de las hijas que habían tenido mis tatarabuelos. Sus 2 hermanas habían fallecido niñas, una por lo que llamaban tifus y la otra atropellada por una carreta. Ella ayudaba a mantener la casa, hacer los quehaceres y ayudar en general era su tarea. Como eran 12 en la casa, tenía mucho que hacer, pues lo más pesado era el cuidado de sus 9 hermanos. Pues todavía unos estaban pequeños. A mi abuelo lo conoció cuando él iba a llevar ropa para vender a crédito a los trabajadores del ingenio azucarero. Él se ponía afuera a la hora de la salida con su papá a mostrar la mercancía. Sobre la calle, ponían su tela, bajaban las maletas y acomodaban un poco la ropa para que la viera la gente al pasar. Era la forma en la que el papá de mi abuelo había conseguido ganarse la vida. Compraba ropa en Ciudad de México para luego irla vendiendo en cada pueblo, por donde iba pasando hasta llegar a Guadalajara. El papá de mi abuela había encontrado una buena forma de mantener bien vestida a su familia, de una forma que no le lastimara mucho el bolsillo, pues esos señores pasan cada mes buscando su abono de las prendas vendidas. Mientras ofrecían mercancía nueva, el abuelo la vio en una ocasión que ella fue a elegir unos vestidos. Como vio que la protegían sus hermanos más grandes y su papá, disimuló su interés, pero aprovechó cualquier pequeña plática para averiguar cómo se llamaba. También buscó la forma de saber si vivía cerca. Mi abuela contaba que jamás le dijo el abuelo Pedro cómo la encontró. Un día de domingo apareció sentado afuera de la iglesia. Ella salía de misa con sus amigas. Un domingo en la tarde y ahí estaba el don Juan de mi abuelo. Poco a poco fue acercándose, le regalaba flores, le hacía cartas, en fin. Todas las cosas que hacen en los pueblos para enamorar una muchacha. Mi abuela cayó de inmediato, aunque él tenía 7 años más que ella.
Al poco tiempo ellos estaban saliendo como novios con la finalidad de casarse, ambos estaban esperando que llegara la primavera para poder casarse, los padres de ambos estaban de acuerdo. A pesar de que ella era de Jalisco y él del centro, se había fijado abril como el mes de la boda, mi abuela no sospechaba que su futuro esposo estaba dejando regadas deudas de honor por todos los pueblos a los que llegaba. Una tarde, cuando ella esperaba que él llegara a su casa para platicar como era su costumbre, no llegó. Al domingo siguiente lo esperó de nuevo, pero tampoco apareció y ella cuenta que fue el día que vio a la mujer espectral. Ella estaba triste esperando a su novio, se había puesto a leer su devocionario, sentada en las sillas que sacaba al pasillo de la entrada, cuando él venía, esperando que no fuera a faltar a su palabra mi abuelo. Sin darse cuenta, a lo lejos, una mujer estaba parada del otro lado de la calle viéndola. Sintió la mirada pesada que la veía y alzó la vista, los ojos de la mujer parecían fuego a lo lejos, por lo que pensó que había visto una aparición, se asustó, pero no podía moverse, tampoco dejar de ver a aquella mujer medio salvaje, de cabello desarreglado que usaba un vestido que parecía muy viejo. La mujer se acercó a poco de ella y dejó visible lo que ocupaba uno de sus puños cerrados, cayó un pájaro muerto, mi abuela se persignó, luego se paró de golpe recuperando las fuerzas para correr. La mujer le dijo que no se fuera, que tenía que decirle algo, ella le dijo que no le interesaba, dándose vuelta para meterse a su casa. Desgraciadamente mi abuela no alcanzó a correr o gritar, la mujer la agarró con fuerza del brazo y le dijo en voz baja, así que mi abuela entendió poco pero siempre recordaba lo poco que escuchó. Aquella mujer decía que Pedro era suyo, que habían acordado que iba a llevársela hace 6 meses, pero nunca llegó, le dijo de dónde era, pero no la escuchó, luego le clavó las uñas mientras se tocaba el vientre, diciéndole que ella iba a vengarse. Mi abuela no intuyó esa señal hasta mucho tiempo después. Mi abuela gritó por el dolor de las uñas encajándose en la piel y sus hermanos salieron de la casa, la mujer al verlos hizo un bufido como un gato para luego irse corriendo de ahí, a pesar de que Carlos, el hermano mayor, la persiguió con toda su velocidad, no pudo alcanzarla, había desaparecido en un callejón. Después del incidente mi abuela no dijo nada, solo que la mujer se le había acercado de la nada pidiéndole algo que no entendió. Las uñas clavadas en su piel parecían una mordida, se habían puesto rojas a las horas. Después mi abuela tuvo una fiebre horrible por varios días, todos pensaban que iba a fallecer. Mi abuelo fue con ella al domingo siguiente, su papá se había caído durante un viaje y estaba grave. Al llegar a la casa de mi abuela, tras verla tan enferma, pidió a sus padres los casaran para estar unido a ella para siempre. Los casaron mientras mi abuela estaba convaleciente en la cama. Desde ese día mi abuelo no se separó de ella, aunque su padre falleció muy lejos de ahí. En medio de los delirios por una fiebre que no parecía tener motivo, mi abuela hablaba sobre sus sueños, esos donde estaba la mujer, la que le decía que Pedro era suyo, e inevitablemente mi abuelo se enteró, pero al final se justificó, también fingió demencia diciendo que no la conocía. Tiempo después, exactamente 2 años. Al momento que naciera su segundo hijo, la mujer apareció de nuevo, ahora fuera de la casa donde ambos vivían. Mi abuela la veía parada del otro lado de la calle, primero la soñaba como un pájaro, luego la vio claramente, siempre de noche o al momento de amanecer, era cuando llegaba a acosarla, comenzó a arderle el brazo anteriormente arañado, donde había quedado una marca de calor, como una especie de lunar rojo en la piel. Desde la ventana de su cuarto podía verla y por más que preguntaba por aquella mujer nadie parecía verla. Mi abuelo le decía que estaba alterada por los niños o por el frío e incluso le echó la culpa al calor o los gatos. Mi abuela comenzó a notar cosas extrañas en su casa, que estaba en la parte de arriba del local de ropa. Ahí los pájaros negros se posaban sobre la ropa limpia tendida, justamente en la de ella. Un montón de tierra invadía los espacios, los estantes estaban llenos de tierra diario sin importar cuánto limpiara. Como mi abuela era muy creyente, fue de inmediato a hablar con sus compañeras de rosarios, ellas vieron las señales claras, estaba siendo embrujada. Tras muchas búsquedas, mi pobre abuela supo la verdad,
buscando brujería. Encontró direcciones de mujeres que su marido seguía frecuentando en sus viajes para surtir. Supo de un hijo o dos que escondía y así llegó a la carta de la mujer que la perseguía, acusaba a mi abuelo de engañarla, le pedía que regresara con ella, le amenazaba con lanzarle al mismo diablo para que se arrepintiera. A pesar del miedo que le provocaron esas palabras escritas, mi abuela dejó la carta en su lugar y después fue a misa. Como se solucionaban las cosas antes, guardando silencio, ella lo hizo así, sin preguntas ni conflictos, así el matrimonio siguió funcionando normalmente. Sobre el tema de la brujería, mi abuela se encargó haciendo limpias, yendo con el padre, manteniéndose fiel y protegida con sus cuadros de santos. Poco a poco aquella mujer dejó de aparecer. Poco a poco comenzó a olvidarla, parecía que ella se había rendido también, porque se fueron retirando las plagas, la mala suerte, la tierra, la humedad en las paredes y las enfermedades de sus hijos pequeños. Por eso dio por ganada la batalla contra las fuerzas del mal. Así pasaron 30 años, en una relativa tranquilidad para ella, pues de vez en cuando podía soñar con la mujer. Ella me contaba que a veces la veía como una mujer, otras veces la acosaba en forma de gata o lechuza, pero que no se atrevía a acercarse o entrar a la casa al momento de conocer esta historia. Muchas cosas de mi infancia tomaron sentido. Yo pensaba que mi abuela tenía costumbres extravagantes o de esas que dicen que son de rancho, pero en realidad ella siempre había estado luchando con la maldición de aquella bruja. Recuerdo que en una ocasión, mis primas y yo estábamos jugando en la planta baja de la casa. Desde la pequeña cochera se alcanza a ver la casa de enfrente cruzando la calle. Aquella casa está cubierta de plantas, hay muchos árboles, no se ve muy bien ni la entrada por tantas macetas. Aquella tarde de vacaciones de verano, mi prima Julia y Queta jugábamos a la casa entre las macetas y las jaulas de los pájaros. Cuando nos dimos cuenta de la hora fue porque casi no veíamos, estaba muy oscuro. Queta se paró para ir a prender el foco que alumbraba afuera, pero Julia le dijo que no se moviera. Luego nos dijo que algo nos estaba viendo. A lo lejos vi unos ojos brillar. Calladas mirábamos esos ojos que se movían como en círculos, así que por la curiosidad avancé hasta llegar a la reja de la entrada. La luz se encendió de pronto, nos alumbró y alcanzamos a ver un poco más allá de la calle. Del otro lado había un enorme pájaro mirándonos, movía la cabeza de un lado a otro, nos llamaba como silbando. Con un sonido muy particular, todas gritamos al encenderse la luz, así que mi mamá salió a ver qué nos había pasado. Comenzamos a gritarle que había un pájaro que nos llamaba, pero ella intentó calmarnos explicándonos que era una simple lechuza. Mi abuela, que aún podía moverse con agilidad, salió vuelta un rayo con una cubeta, arrojó el agua que contenía hacia la calle y comenzó a insultar al animal, la amenazaba y le decía que no se metiera con nosotras. Aquel día había pasado en mi memoria como el momento más vergonzoso que había vivido con mi abuela, pues varios vecinos salieron al escuchar el griterío que estaba haciendo. Ella se puso más seria de lo que jamás la había visto. Aquella noche nos sentó en la mesa a todas, incluyendo a mi mamá, para contarnos la historia que la venía afligiendo desde hacía bastantes años. Después de conocer la historia de mi abuela, entendí por qué estaba como loca gritando y arrojándole agua a la lechuza. Tenía un miedo profundo incrustado en el alma, un miedo que nosotras no entendíamos. Ella le confesó a mi madre desde temprana edad que temía que ella fuera lastimada por una mujer que buscaba vengarse de ella, y aunque no le pareció algo muy lógico, aceptaba que llegaron a pasar cosas extrañas en su casa cuando era niña. Mi mamá veía normal que amanecieran algunas plantas secas de la noche a la mañana, o que a veces los perros de los vecinos aullaran toda la noche cuando su mamá rezaba la novena cada año, en la misma fecha en la que ella se había casado. Mi mamá creyó que las cosas estaban calmadas con su mamá respecto a las apariciones de la bruja, cuando ella ya no la vio poniendo santos, comprando rosarios y estando todo el tiempo en la iglesia. Después de aquella noche en la que nos contó toda la historia sobre ella, pasaron varios años hasta que ella volvió a nombrar a la bruja frente a mí. Como ya no era una niña, quise ser yo quien viera lo que pasaba.
Le dije a mi mamá que iba a quedarme unos días en la casa de mi abuela, desde ahí podría irme a la escuela, le pedí que no se preocupara. Mi tita estaba inquieta, desde que llegué me preguntó si había visto algo raro antes de llegar, en la calle o en la puerta, pero le dije que no, eso no la dejó tranquila. Ella estaba segura de que la bruja estaba rondando de nuevo, sinceramente no se veía como una anciana desequilibrada, me dijo todo esto muy tranquila, muy normal. Mencionaba 2 veces al día máximo estas sospechas, pero los días eran como siempre habían sido desde que me acordaba, la rutina de mis abuelos no cambiaba. Mi abuelo se hacía el sordo o eso creo, con respecto a lo que decía mi abuela de la bruja, cuando ella mencionaba algo, él simplemente se quedaba callado o cambiaba la conversación sobre algo que no tenía nada que ver. La noche anterior a la que mi abuelo sufriera el derrame, mi abuela me dijo que había visto un camino de tierra de panteón en la ventana del baño, fui a revisar y no vi nada, así que dudé si era verdad, me acosté a dormir con la duda de si mi abuela verdaderamente estaba bien de su mente, es que llega un punto en que parece tan irreal lo que ella me contó, que me parecía que la mitad era un invento para soportar las infidelidades de mi abuelo. Por la madrugada del siguiente día, me desperté para ir al baño, al prender la luz vi un camino de tierra y pisadas en ella, unas huellas delgadas, de pies pequeños y delgados. Indudablemente no era de nadie de los que vivíamos en esa casa, me sorprendí hasta sentir que mi corazón me retumbaba en los oídos, pero no quería decirle nada a mi abuela. Porque recordaba que iba a perder la tranquilidad, imaginando el día que corrió a la lechuza a insultos, no me imaginaba todo lo que iba a hacer y decir mientras intentaba buscar a la bruja por la casa. Por si acaso recogí rápido esa tierra y me fui caminando por cada parte de la casa usando la lámpara de mi celular. Tras revisar todo, no encontré nada y regresé a la segunda planta, dispuesta a dormir un rato más hasta que sonara la alarma. Cuando pasé enfrente del cuarto de mis abuelos, vi extrañamente emparejada la puerta. Me asomé con cuidado para no hacer crujir la madera y despertarlos. En ese momento vi que una sombra se volteó a verme, se había dado cuenta que la vi, esa sombra estaba parada a los pies de la cama de mis abuelos. Me llevé la mano a la boca para evitar gritar a todo pulmón y en un segundo, tras ver los ojos de fuego de aquella bruja esquelética y de pelo enmarañado, se cerró la puerta de golpe. Toqué la puerta con miedo. Mi abuela despertó preguntándome si estaba bien, pasé a verlos y no vi nada raro, por si acaso aquel día decidí quedarme en la casa con ellos, no fui a la preparatoria. Por la noche de ese día mi abuelo sufrió un derrame cerebral y murió a los 3 días, después de eso mi abuela comenzó a enfermar cada vez más. Le costaba mantenerse sola, así que mi mamá y yo nos mudamos con ella para mantenerla acompañada en todo momento. 3 meses antes de su muerte fue diagnosticada con cáncer de piel, justo en el lunar que le había quedado sobre los arañazos de aquella siniestra entidad del mal. El dolor la fue consumiendo, la alegría se fue apagando de sus ojos, ella dejó de ser lo que yo recordaba desde mi infancia, se marchitó de la manera más triste en la que puede marchitarse una mujer tan amable como ella. Por su recuerdo no me gustaría decir todo lo que pasó con su enfermedad, pero perdió el brazo en un intento por prolongar su vida. A pesar del seguimiento de los doctores, el dolor la atacaba siempre, las alucinaciones y las pesadillas eran cosa de diario, nos acostumbramos a escucharla llorar, a pedirle a Dios que se la llevara. Eso no tiene forma de superarse, jamás voy a olvidar su voz lamentándose y desgraciadamente al morir ella. También los vestigios de tierra en la casa, yo quería encontrarme con esa bruja para maldecirla también, para destruirla, pero creo que nunca va a regresar porque ya cumplió lo que quería. Por el momento me enfoco en mi abuela, en buscar la forma de salvar su alma, sigo yendo con el padre que la conocía bien, asisto a reuniones en la iglesia y pido por ella, pero también sigo buscando entre las personas que saben sobre brujería, porque quiero ayudarla a irse con Dios, a salir de la prisión en la que la metió mi abuelo. Por culpa de que no pudo mantener sus pantalones en su lugar, por eso no me he limitado a buscar gente, sigo visitando sitios en internet, hago limpias en mi casa,
Consulto a sanadores y yo espero encontrar pronto una solución, porque es una pena muy grande estar escuchando, en algunos momentos, el alma de mi abuela llorar o arrastrar los pies caminando por el pasillo que la llevaba al baño. Mi mamá me vio en algún momento bendiciendo la casa con flores blancas y me pidió que parara, porque ella dice que puede ser peligroso en lo que me estoy metiendo, pero yo creo que haría más mal. Dejando a mi pobre abuela de la forma en la que se encuentra, porque creo fervientemente que su cuerpo dejó de sufrir, pero su alma no descansa a causa de aquella maldición. Trabajo como empacadora de fruta en varios de los ranchos que hay en Chiapas para cosechar banano y mango. Acá las personas que trabajamos en esto, prácticamente vivimos en las rancherías que se dedican a esto. Pasamos de una a otra dependiendo de lo que necesitemos o nos quedamos en una, donde tenemos algún puesto que nos permite estar estables para poder cuidar a nuestras familias. Trabajamos 12 horas o más, al lado de otros miembros de la familia, si no es que todos trabajamos aquí, por eso hay familias enteras que por varias generaciones se dedican a sembrar, cosechar y empaquetar. Es normal que toda nuestra vida sea alrededor de lo que hacemos. Aquí, entre los trabajadores, se cuentan muchas historias de cosas que se han visto en los campos, de demonios rondando con piel de animal entre los plantíos, también de los duendes que gustan de jugar en las hamacas vacías, que están cercanas a los plantíos. Nosotros vivimos de la tierra y rendimos homenaje a las criaturas que viven ahí. Procuramos mantener la armonía con nuestros ancestros para mantenernos bien, alejados de esas cosas, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar la desgracia. Cuando era niña, comencé a ayudar en el negocio empaquetando, estaba ahí con mi mamá y mi abuela, mientras los hombres ayudaban en las plantaciones. Era normal ver en esa época a niños ahí con su mamá, así que en el mismo lugar podía jugar un poco y los hijos de las otras familias también. Al final todos nos conocíamos y nos llevábamos bien. Cuando cumplí 8 años comenzó una especie de epidemia en las plantas, estaban enfermas y comenzaron a tener menos producción. En los ranchos una cantidad de problemas comenzaron a pasar. El más grave fue quedarnos sin comer por falta de trabajo. Varias personas comenzaron a irse, fueron a buscar mejor suerte en las ciudades, principalmente en la capital, aunque también terminaron muchos trabajando en los campos de Estados Unidos. Fuimos menos personas las que nos encontrábamos en los pueblos al lado de los ranchos. Mi familia estaba a unos cuantos minutos caminando del lugar donde mis tatarabuelos comenzaron a trabajar cosechando. En esa soledad la situación parecía muy preocupante, estábamos dispersos. Los mismos miembros de las familias nos peleábamos por puras tonterías y recuerdo que dejé de ver a mis primas, porque unos tíos decidieron irse a buscar en mejores lugares trabajo. Mi familia se quedó. Siempre había sido fiel a la cosecha, pues lo que sabían hacer mejor era eso. Una noche, cuando mi mamá nos acostaba a dormir en la cama grande a los 5 hermanos, mi abuela se acercó a ella para platicar. Yo me quedé despierta con los ojos cerrados, quería saber cosas. Quería ser adulta porque así podría ayudar a mis papás. Mi papá esa noche había salido a cuidar las plantaciones. En ese momento había cuidadores nocturnos que patrullaban secciones de las plantaciones para evitar que personas entraran a robar. No había la tecnología que hay hoy, así que eran noches en vela, cuidando de los bananos para algunos de los trabajadores que aún seguían contratados. Mi abuela le dijo a mi mamá que esa noche se habían acabado las últimas cosas que quedaban para comer y tenían que encontrar la forma de darnos de desayunar a mis hermanos y a mí. Al parecer ella tenía 2 días haciendo una sola comida, al igual que mi mamá. Mi mamá estaba preocupada, le dijo que quizás podrían intentar con otras cosas. Estaba desesperada al hablar y comenzó a enumerar las cosas que habían hecho antes: el pedir prestado, el suplicar ayuda, el ir a buscar cosas a la selva para preparar, aunque sea un caldo de rata. Mi abuela era la mamá de mi papá y confiaba plenamente en que su hijo iba a conseguir dinero al día siguiente para poder solventar la comida, pero hasta que él no llegara tendrían que ingeniárselas, porque nosotros íbamos a despertar buscando comida.
No era mucho lo que comíamos usualmente, pero habían pasado semanas en las que era más limitado lo disponible, lo más abundante era el agua. Mi mamá escuchó lo que mi abuela decía y le dijo que quizás tendría que ir con la señora de los bananos, pero ella le contestó que no, que aquello era como tirar una moneda al aire. Pues en un momento podría hacer algo que ayudara y al otro crear el peor caos empeorando todo. Al final, me dormí y no supe qué más habían discutido, pero me intrigaba lo de aquella mujer que podía arreglarlo todo, pues jamás había escuchado de alguien así. Al día siguiente mi papá no llegó, mi abuela decidió salir a buscar algún animal que comer, iba a recoger algunas hierbas para acompañar el desayuno. Daniel, mi hermano más pequeño, amaneció con fiebre y eso empeoró el estado de ánimo de todos. Mis demás hermanos no quisieron jugar, se quedaron en la casa pasando el rato sin hacer demasiado. Yo le insistía a mi mamá para que me dejara ir por mi papá, sabía dónde trabajaba, podía acompañar a Laura para ir a preguntar por él, pero Laura se negó. Ella era la más grande de los 5, tenía 14 años y trabajaba con mi mamá empaquetando. Enojada me salí del jacal, pensaba que si nadie iba a hacer nada, yo tendría que hacer algo, no pensaba en mi edad, en que nadie me iba a tomar en serio, además era imposible que llegara sola tan lejos, me fui caminando entre los árboles. Salí a la calle donde estaban las otras casas de los trabajadores y vi como mi mejor amiga se iba con una mochila muy grande en la espalda y me dijo que sus papás la iban a llevar a trabajar a Tuxtla. Comencé a llorar, pues no quería perder a mi amiga, sentía que me iba a quedar completamente sola para siempre. Después de un rato de llorar acompañándolos a la carretera, los vi subirse en una combi y abandonar para siempre el lugar porque nunca regresaron. En ese momento el señor Joaquín se detuvo en su camino, iba a comprar cigarros. Yo estaba sentada en una piedra que funcionaba como asiento afuera de la tienda y una cosa llevó a otra, así que me llevó a ver a mi papá, porque le había contado lo que decían en la casa. Creo que el señor se preocupó y por eso me llevó. También me compró un pan que guardé para compartir con mi hermano enfermo. Así como llegué me fui, el don me regresó a mi casa dejándome en la misma tienda. Ahí creo que perdí mi infancia, pues me dijeron que mi papá tenía semanas que no iba a trabajar. Lo habían corrido porque iba a cerrar el rancho. A mi corta edad lo entendí. Mi papá nos había abandonado para que nos muriéramos de hambre solos. Llegué a mi casa con el pan. Le dije que me lo había dado el señor Joaquín cuando me lo encontré al despedirme de Lulú. Ella se quedó callada, luego me dijo que quizás ella regresaría, cuando abrieran la producción de nuevo, sabía la verdad de todo. Pero no quise decir nada, tenía miedo de lastimar a mi mamá diciéndole la verdad, pero la verdad era que ella sabía lo que pasaba. La abuela llegó muy tarde, pasó directo a sacar unas cubetas y le dijo a mi mamá que le ayudara a lavarse, porque se había caído en el lodo. Fui a ver qué le pasaba, me escondí entre las plantas. Mi abuela tenía un líquido negro por todos lados, mi mamá la bañaba mientras le daba las gracias. Aquella noche comenzó un alboroto de animales, toda la noche los perros del pueblo aullaron y a la mañana siguiente muchos pájaros muertos aparecieron por los caminos. Mi abuela estaba cocinando, desayunamos como reyes. Mi hermano continuó enfermo, Laura ayudaba a cuidarlo todo el tiempo. Mi mamá le insistía en que le rogara para que comiera un poco más. Salí a jugar en la tierra, estaba contenta por comer, hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien, aunque me doliera la panza. Jugando en la parte trasera de la casa, vi unas figuras raras moverse entre la maleza, me quedé agachada. Escuché que hacían sonar la hierba como si la acariciaran y me dio más curiosidad. Me acerqué despacio, no sentía miedo a pesar de que se veían raro, no eran como animales. Poco a poco fui dándome cuenta que eran una especie de pequeñas personas llenas de pelo. Cuando me acerqué lo suficiente corrieron hasta que no pude verlos. Corrí con mi abuela, quería preguntarle qué había sido aquello. Ella estaba sentada en una silla, tomaba el fresco en la entrada, me recibió como siempre, muy tranquila, pero esta vez no sonreía. Me escuchó y luego me dijo que no los persiguiera más, porque esos seres eran espíritus de la selva, estaban buscando algo. No tenía que interferir con su búsqueda.
Le pregunté cómo sabía de eso, pero ella me dijo que cuando fuera más grande me diría por qué. Pasaron 2 días, seguía viendo a aquellos seres alrededor de la casa, parecía que se habían quedado ahí, pero no entendía por qué, si mi abuela decía que buscaban algo. A la 4ª noche Daniel mejoró. La alegría de todos se recuperó y nos fuimos a dormir todos juntos, felices. El calor era bastante para mantenerme despierta, me movía y movía de un lado a otro, pero sin encontrar un punto en el que me quedara cómoda. Yo creo que eso era parte de mi intuición avisándome algo, pues hasta la fecha hay inquietudes que parecen avisarme que algo va a pasar. Me paré a tomar agua, en eso vi que se movió la puerta. Había salido entre las sombras la cara de mi papá, me hice hacia atrás y le grité a la abuela. Mi papá me dijo que me callara. Mi abuela salió del cuarto de atrás donde dormía ella con los niños y al verlo, con una voz que jamás había escuchado en ella, le dijo: «Ahí estás, te estuve buscando». Se me heló la sangre, pues desconocí a mi abuela y no supe a dónde correr. Tampoco quería ir al lado de mi papá, entre la oscuridad alumbraba la luna llena, por eso pude ver que los ojos de él eran como los de un loco. Se veía viejo, sucio y olía mal. Supongo que mi madre escuchó algo, porque salió del cuarto. No dijo ni una sola palabra mientras mi papá le pedía perdón. Yo estaba parada al lado de una de las sillas aterrada, no sabía lo que estaba pasando. Mi abuela me miró, se veía rara, sus ojos parecían 2 pozos muy oscuros, no reflejaban ni la luz de la luna. Con severidad me dijo que no me fuera a meter en su camino, luego volteó a ver a mi papá. Él había sacado de algún lugar el machete con el que trabajaba, sentí que iba a hacer algo malo, así que le grité que no hiciera nada. Mientras gritaba, lloraba, pues estaba aterrada, no entendía por qué estaba haciendo eso. Yo sabía que él se había ido, entendí que no iba a regresar, tampoco nos trajo comida, estaba buscando hacer algo malo. Con mi llanto desperté a los demás, los pequeños comenzaron a llorar. Laura salió corriendo a ver qué pasaba y se topó con el cuerpo de mi mamá cerrándole la salida del cuarto. Le dijo que se regresara a cuidar a los niños. Luego me dijo que me metiera al cuarto. Iba a hacerlo cuando mi papá se abalanzó sobre mí. Me jaló del cabello y me sacó de la casa arrastrando. Me arañé las piernas con las piedras. Escuché que mi mamá gritó, pero la única que salió fue mi abuela. La vi menos delgada, menos vieja y estaba molesta. Miraba a su hijo sin conocerlo, era más como algo que alguien. Mi papá me paró a su lado, luego me hincó amenazando que iba a hacer algo que no quería. Como pude, en medio del llanto, comencé a arañar sus manos, intenté escapar. Me enroscaba como serpiente en su mano hasta que logré liberarme y lo mordí para que me liberara y salí corriendo sin saber a dónde. Me metí entre los árboles, no importaba si terminaba en la selva. Ese hombre ya no era mi papá, él intentaba hacerme daño y tenía que escapar. Me adentré en la oscuridad guiada por la luz de la luna llena. Entre el verdor de las plantas vi a aquellos seres que vivían alrededor desde hacía día. Ellos se acercaban lento por donde yo había llegado corriendo. Me detuve a verlos, se dirigían a donde estaban gritándose mi papá y mi abuela. Aquellos seres bufaban como gatos, se movían rápido entre la naturaleza, contrario a mi instinto. Regresé por mis pasos para saber por qué ellos iban en aquella dirección. Intenté ir despacio, siempre ocultándome detrás de algunas hojas, troncos y cuanto tuviera enfrente para no ser vista. Mi papá estaba llorando cuando yo llegué, le pedía perdón a la abuela. Aquellos seres parecían estar alrededor de donde ellos discutían. Podía ver un poco sus brillantes ojos entre la oscuridad. Escondida apenas podía ver qué pasaba, pero entendía que peleaban. Mi abuela le decía que tenía que pagar lo que había hecho. Le dijo que ya estaba listo todo, no podría esta vez escapar de su deber. Los seres se revolvían entre la oscuridad y parecían estar disfrutando aquello. Escuché primero el ruido del machete, luego lo vi claro cuando reflejó la luna. Había intentado darle un golpe a mi abuela, ella no se había movido, no sé cómo pasó, pero no le dio a pesar de tenerla tan cerca. Un rugido se escuchó tan fuerte que hizo eco por todo el lugar, provocando que los perros cercanos comenzaran a aullar de nuevo. Temblé por dentro y me arrojé a la tierra a llorar.
El aroma a hierro se olía muy cerca y fuerte. A lo lejos mi mamá gritaba mi nombre, pues estaba buscando, yo no quería moverme, algo me decía que no tendría que salir o me podían ver. Mi abuela o la silueta de mi abuela se movió hacia su hijo. Vi que de un manazo tiró el machete y este cayó cerca de donde yo me escondía. Mi papá lloraba. Pedía perdón como jamás he escuchado pedirlo a ninguna persona. Ella se acercó para darle un golpe en la cara, luego cayó ella al suelo. Por el susto me levanté de donde estaba. Mi papá me miró, pero se veía más asustado que yo. Su cara estaba llena de arañazos, su ropa estaba rasgada, estaba lleno de tierra, lo vi en peor estado del que lo había visto al llegar hace rato, las lágrimas con mugre corrían por su cara, donde una garra de animal parecía haberle dado de lado a lado del rostro, me miró fijamente entendiendo que era yo. Luego me dijo con voz quebrada que no quería hacerme daño. Antes de poder decir alguna cosa más, aquellos seres extraños salieron de sus escondites, rodearon a mi papá como si fueran un montón de bolas de pelo, que en la luz de la luna parecían ser más oscuros que la misma noche. Me fui levantando poco a poco, le contesté a mi mamá que estaba en ese lugar, le gritaba con todas mis fuerzas para que pudiera encontrarnos, a mí y mi abuela que estaba tirada en medio de la tierra, no se veía lastimada, pero me temía que aquellos seres también le hicieran algo. Cuando mi mamá llegó, aquellos seres habían rodeado a mi padre, quien gritaba como si lo estuvieran torturando, pedía piedad. La luz de la mañana que venía, comenzó a hacer más visible lo que pasaba, así pude ser testigo de cómo aquellos seres se habían incrustado a él, moviéndolo de un lado a otro, arrastrándolo con velocidad hacia la jungla. Solo quedaron los dedos y el pataleo de él, como rayas entre la tierra que conducían a los árboles. Mi mamá llegó a mí y me preguntó si me había hecho algo, pero le dije que no, aunque extrañamente no lloraba, sentía que por dentro lo hacía, no podía más que pensar en el terror que había sentido. Ver a mi papá ser llevado por esas cosas al interior de la jungla, sabía que no iba a volver a verlo, pero no fue así. Primero mi mamá me llevó a ver a mi abuela, mi mamá la despertó, ella se veía bien, aunque estaba un poco llena de tierra, se colgó al hombro que le ofreció mi madre y nos fuimos caminando al jacal donde nos esperaba Laura, quien lloraba por no saber qué estaba pasando. La explicación para todos es que mi padre había llegado borracho después de haber escapado de su trabajo, tras varios días de haber estado desaparecido, llegó buscando problemas, mi abuela lo había sacado de la casa, él había decidido irse y tras aquella pelea, ella se había sentido mal por lo que se desmayó, no hubo más verdad que esa. Porque no podíamos explicar lo que pasó, aquella visión casi infernal, la forma en que mi abuela parecía otra persona e incluso la captura de mi padre por aquellas entidades. Al día siguiente mi padre apareció entre los bananos, dijeron que había sido atacado por algún animal, parecía que había intentado escapar terminando en un lugar que conocía de memoria entre la oscuridad. Desgraciadamente nadie lo escuchó, porque ya no había nadie más trabajando ahí, lo vi en el funeral, listo para irse para siempre. Me alegré de que se fuera, pues desde el día que lo encontraron sin vida, jamás volvimos a sufrir por hambre. Con los años recordé más y más fragmentos de esa noche, me llené de dudas y me puse a investigar sobre lo que vi, encontré un poco de razón al conocer a una vieja partera que trabajaba en la zona. Ella me dijo que aquello pudieron ser espíritus del bosque, aquellos que guardan la selva. Poco a poco todo parecía tener un sentido más siniestro de lo que esperaba, mi abuela había cometido un pecado horrible. Aquellos seres protectores solo pueden reclamar sangre que se les ofrece, ella había dado a su hijo por el bien de su familia y de la prosperidad, lo sé, porque conocí a la bruja de la plantación, una mujer escalofriante que vive en la zona más alta entre los ranchos, donde se realizan las grandes plantaciones. Ella vive oculta esperando a que lleguen a pedir favores, vive de cumplir terribles deseos, puede hacer cualquier cosa porque tiene el poder de la naturaleza y el diablo de su parte, ella es conocida por todos los ancianos, pues en su momento ellos la expulsaron de la comunidad por comenzar a desaparecer animales de otras personas.
Lo peor fue la desaparición de su propia hija. Se pensaba que ella había sacrificado a la pequeña para obtener el favor del siniestro. No sé bien qué pudo haber pasado, porque jamás iré directamente a contactar a la bruja, pero después de tantos años pensándolo y ahora que soy abuela, me doy cuenta de lo que pudo haber pasado. Creo que mi abuela pidió un trabajo a la bruja, uno de muerte, en el pidió que mi padre fuera sacrificado por el bien de todos nosotros. Ella aceptó con gusto aquella alma y la hizo realizar un ritual prohibido, uno que lleva sangre negra. Por eso unas noches antes de que los seres vinieran por mi papá, ella había llegado cubierta de ese líquido negro. El ritual había salido bien, el pago llegó después y para completarlo tenían que devorar partes del sacrificio. Tristemente para ese hombre insensible que era mi padre, todos ganaron tras su fin en esta tierra. Mi madre consiguió trabajo en otra planta, mi abuela se hizo cargo de nosotros muchos años, hasta su fallecimiento natural. Además, la plantación donde fue encontrado mi padre quedó maldita. Ahí no se pueden ni parar los animales, porque aparecen muertos de forma inexplicable. La gente dice que se puede ver a la bruja rondar el lugar. No se sabe por qué, pero ella está ahí, quizás torturando hasta el final de sus días el alma corrupta de un padre desalmado. Aunque no se sepa de qué lado está esa bruja, muchos le temen, otros van a buscar sus favores. Yo le agradezco porque en esta ocasión, creo que el mal se usó para hacer un mayor bien. No importa si me condeno ante Dios por pensar esto, a estas alturas de mi vida he entendido, que casi nunca las cosas son lo que parecen y estoy bien con eso. Yo solo quiero seguir con esta vida hasta el final, siempre cuidando de los míos porque así debería de ser. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.